Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Hermanos, muy buenos días. Estoy muy contenta de poder estar otro jueves más compartiendo el devocional, la palabra de Dios con nosotros, y quiero invitarte a que podamos orar para comenzar a leer lo que Dios tiene preparado para hoy, para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por este precioso momento en que podemos leer juntos tu palabra, meditarla, aprenderla, Señor, y aplicarla para nuestras vidas, Señor. Que nuestro corazón sea una buena tierra para recibir tu palabra, Señor, y pueda dar fruto también. En tu nombre, amén. Amén, hermanos. Vamos a comenzar Lucas, capítulo 9, del versículo 37 al 50. Y dice así: Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu lo toma y de repente lo hace gritar, lo sacude con violencia y lo hace echar espuma, y estropeándolo a duras penas se aparta de él. Rogué a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo Jesús le dijo: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu impuro y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, estando todos maravillados de todas las cosas que hacía. Dijo a sus discípulos. Hasta aquí vamos a leer un poquito y luego continuamos con el versículo 44. Pero ¿qué sucedía? Dice que al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud llegó a Jesús. Era un hombre que clamaba por su hijo porque había sido poseído por un espíritu maligno, por un demonio, ¿no? Y parece que también tenía algún tipo de enfermedad fisiológica, ¿no? Porque echaba espuma por la boca y también había un demonio que lo estaba poseyendo. Y este hombre le dijo a Jesús que sus discípulos no habían podido echar fuera el demonio, no lo habían podido sanar. Y es como que Jesús, un poco ya cerca a los días que iba a ser crucificado, le dice a sus discípulos: una generación incrédula y perversa, ¿no? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Y cuántos de nosotros no hemos recibido alguna vez un regaño y ese regaño no nos ha hecho reflexionar y hacer crecer y madurar y aprender? Yo creo que ya había pasado un tiempo prudente que los discípulos andaban con Jesús y habían visto milagros, y incluso también podían hacer milagros en su nombre, pero justo en ese momento no, y no era porque no tuvieran fe. Tal vez su fe era pequeña, pero estaba en crecimiento, ¿no? Y Jesús, como pareciera que les llama la atención, ¿no? Jesús como su maestro, como su líder, les llama la atención. Y vemos que después los discípulos sirvió ese regaño, porque después los discípulos, cuando Jesús subió al cielo y nos dejó el Espíritu Santo, los discípulos sanaban en el nombre de Jesús. A través de la sombra de Pedro también se sanaban los enfermos, ¿no? Daban vista a los ciegos, levantaban a los cojos y hicieron grandes milagros, ¿no? Yo creo que es importante cuando esta llamada de atención viene de alguien que nos ama, y debemos aprender a aceptar cuando a un líder o cuando alguien de autoridad
nos llama la atención porque siempre es para mejorar y es para fortalecer nuestra fe. Jesús se disgustó porque los discípulos pensaban que solo con Jesús solo con Jesús presente podían llegar a solucionar el problema. Y Jesús nos ha dejado a ti y a mí al Espíritu Santo para hacer mayores cosas, ¿no? La palabra dice que Jesús les dijo, ustedes harán mayores cosas de las que yo hice. Y es únicamente con el Espíritu Santo y con la fe que nosotros tenemos. Y vamos a seguir leyendo, porque ahí no acaba el devocional de hoy. En el versículo 44 dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendieran, y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en mayor discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Vamos a detenernos ahí un poquito. Jesús predice su muerte, Cristo predice su muerte, pero los discípulos, ¿qué dice la palabra? No entendían las palabras que Jesús le estaba diciendo. Jesús les dijo que será entregado en manos de hombres. Y todavía Jesús hace una, da una intención, ¿no? Él les dice que escuchen bien esas palabras. Pero aún así con esa intención los discípulos no entendían lo que Jesús les decía. Y muchas de las personas de pronto que estaban alrededor de Jesús tampoco llegaron a entender lo que Jesús realmente quería decir. Tal vez seguían esperando a ese Mesías que los liberte de la opresión de Roma. Quizá estaban esperando a ese Mesías que acabe con esa opresión que ellos estaban viviendo y que no podían más. Pero realmente no llegaron a entender que la magnitud de lo que Jesús iba a hacer iba a perdurar hasta el fin. Y es que Él nos vino a regalar la salvación y a librarnos de la opresión más grande, que es el pecado que habita en el mundo. Y ellos no entendían por qué su Mesías iba a tener que llegar a una cruz. Pero más adelante lo entendieron. Y vamos a seguir leyendo. Dice Jesús 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, ¿no? Es como si no tomaron importancia de lo que Jesús les estaba diciendo y los discípulos entraron en discusión sobre quién sería el mayor. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, ¿no? Jesús, aquí hay algo importante, que Jesús conoce nuestros pensamientos. No es a veces lo que nosotros más guardamos en nuestro corazón y que no queremos que nadie lo sepa, Jesús lo sabe, ¿no? Él conoce lo profundo de nuestro corazón, Él puede percibir lo que estamos pensando, porque acá la palabra lo dice. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Hasta allí, ¿no? Jesús toma a un niño, y en la sociedad judía en ese entonces, un niño no tenía tanta importancia. Era una persona de poco valor. Y no solamente creo que lo relacionan con eso, sino por la humildad. Creo que los niños tienen esa característica, ¿no? De ser humildes, de alegrarse con poco, de ver la vida de una manera más bonita. Ya cuando vamos creciendo, se nos es difícil, ¿no? Quizá afrontar muchas cosas. Pero cuando uno ve a los niños que son felices de pronto con tan poco, cuando los niños se pelean y se amistan tan rápido y no recuerdan lo que sucede, es como hay tantas características bonitas que
Por esa razón Jesús toma el ejemplo de los niños, por la humildad y porque Él desea que un verdadero seguidor de Dios, un seguidor de Jesús, tenga esa característica, que seamos humildes, que no busquemos la gloria, que no busquemos ser mayor que alguien, que no busquemos una posición de autoridad, que solamente por que se vea, que no hagamos las cosas con el afán de querer aparentar ser más que alguien, con el afán de querer mirar a una persona bajo el hombro y por querer aparentar santidad, sino que Jesús quiere que seamos como niños, que seamos humildes, porque el menor, el más simple, el que es más humilde, ¿no? Y el que es como un niño es el más importante, ¿no? Siempre Jesús toma lo que la sociedad más de pronto no le tomaba importancia en ese entonces. Un niño no tenía tanta importancia, y como Jesús no solamente realza el valor de los niños, sino que también toma su ejemplo para que nosotros, que somos grandes, podamos ser como ellos, ¿no? Y como dice su palabra, ¿no? De ellos es el reino de los cielos. Y lo dice para que también entendamos y en el Espíritu Santo no dejemos que el orgullo entre en nuestro corazón. Amén. Y vamos a seguir. Dice el versículo 49. Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. Y acá hay otra situación que acontece, ¿no? Parece que alguien estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús, ¿no? Y como que los discípulos dijeron: no, pero es que no es de nuestro grupo, ¿no? Algo así. No es de nuestro grupo, no es de nuestro ministerio, entonces es como que no puede. Pero Jesús les dice: no se lo prohíbas, porque el que no está en contra de nosotros, por nosotros está, ¿no? Hoy en día creo que hay tantas iglesias y a veces entramos en tantas discusiones en las redes sociales, y yo creo que en vez de enfocarnos en eso, nosotros como creyentes y como hijos de Dios debemos ver la forma en que podamos mantenernos en humildad y en unión. Cristo comenzó a hablar de la humildad y cómo debe ser nuestro corazón, comparándonos con un niño. Y yo creo que es importante, ¿no?, que el ministerio de Dios, la iglesia de Cristo, que es un solo cuerpo, y no la iglesia de Cristo que es un nombre o una estructura física, sino que somos todos los que creemos y hemos recibido y somos salvos por la gracia de Dios. Somos una sola iglesia en Cristo, ¿no? Y que no se generen discusiones, que no se generen diferentes puntos de vista, sino que busquemos la manera de extender el reino de Dios, de extender la salvación y de llevar ese mensaje de esperanza que tantos necesitan hoy en día. No porque de pronto seamos de diferente ministerio o porque somos de diferente denominación. Creo que eso más divide que de lo que debería realmente unir a la iglesia de Cristo. Entonces, busquemos nosotros siempre en armonía y en amor y en humildad, como nos enseña Jesús el día de hoy, ¿no? Mantenernos unidos y que no entre el orgullo en nuestro corazón, que no entre la altivez, que no entre el sentirme más santo que otro, o que no entre en nuestro corazón el querer ocupar un cargo importante solamente para ser visto, ¿no? Como estos discípulos que discutían quién de ellos sería el mayor. Sino enfoquémonos en lo que realmente importa, en conocer a Jesús, en entender a Jesús, en tener un encuentro con Jesús, y que el carácter de Jesús sea formado en nosotros, que nuestra fe sea
cada vez más grande, ¿no? Como la fe de estos discípulos, que al principio les sirvió la regañada, pero para más adelante ellos puedan obrar en el nombre de Jesús. Yo te invito a orar y para que Dios pueda seguir trabajando con nuestras vidas. Amado Dios, te doy gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, nos ayuda a crecer, nos revela nuestra condición, Señor. Y gracias, Señor, porque tu palabra siempre penetra en nuestro corazón, Señor. Yo te pido que tú sigas ayudándonos, Padre, y nos perdones también si es que hemos tenido un corazón orgulloso, un corazón altivo. Señor, que nos perdones y que sigas haciendo de nosotros seguidores tuyos, Señor, con un corazón humilde, con un corazón tolerante, con un corazón bueno, Señor. Ayúdanos, Padre, y que nuestra fe siga creciendo, Padre amado, para glorificar tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas. En tu nombre, amén. Dios te bendiga, hermano, y nos vemos en una próxima oportunidad. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti, Jesús.